José Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya concluye la campaña electoral, ya se están prácticamente ya los resultados en más del 96% en algunas provincias, regiones. Sin embargo, hay algunas acciones que quisiéramos que nos expliques así, picadito. Se habla de actas observadas que van a ir al Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué consiste esto, José? Vamos a hacerlo así bien instructivo. Rapidito. Sí. Encuentras actas que tienen problemas de ilegibilidad, o sea, cifras, letras que no son legibles, encuentras errores materiales y no las puedes ingresar al cómputo en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, en la ODPE. Entonces, ¿qué ocurre? Se envían al Jurado Electoral Especial de la zona para que con el acta que ellos tienen en el Jurado Electoral Especial hagan un cotejo y levanten la observación. Así de simple, cotejo y levantamiento de observación. Correcto. Y con el acta se devuelve, ¿no?, con una resolución que emite el jurado para que entre a cómputo. Si hay disconformidad, Carlos, y esto es importante que lo tengan, respecto a lo que resuelve el jurado, sea para conservar el acta o para anularla, esto es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, perfecto. Ahora, ha habido lugares acá, te cuento, José Tello, aquí en la región La Libertad, por ejemplo, como un ejemplo porque ocurrió también en otras regiones, en donde los pobladores han ingresado a los locales de votación, han destruido el material electoral y con ello en algunos lugares las actas de escrutinio. ¿Se puede salvar esos locales, al menos se pueden salvar esas mesas de sufragio? ¿O si se perdieron las actas de escrutinio no hay forma de cómo ya contar esos votos? No, pues es que ya simplemente se han destruido el material, han destruido las actas de escrutinio, las actas electorales no hay nada que hacer, porque también han destruido el material, las cédulas de sufragio y todo ello. Correcto, o sea, si hay actas que tienen, porque dicen personeros, nosotros tenemos las actas, se habrán destruido algunas, pero nosotros tenemos las actas, esas actas simplemente también quedan nulas. No necesariamente, porque muchas veces se procede también a protocolos de reconstrucción de la elección. Ajá. Y es donde se pide a todos los personeros que alcancen el material para poder reconstruir el proceso eleccionario. Recuerda que de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones prima el principio de conservación del voto, conservación de la elección, y eso es importantísimo de tenerlo en cuenta. Siempre el jurado va a apostar, el jurado electoral especial, el jurado nacional de elecciones van a apostar por conservar la elección. Salvar el voto. Ajá, claro, porque ese finalmente es el espíritu, salvar el voto, salvar el derecho que tiene el ciudadano a elegir. Segundas vueltas también van a haber en el norte, en Lambayeque, Piura y Cajamarca. ¿Cómo se va a desarrollar esto, José? Bueno, estas segundas vueltas electorales entre fórmulas de gobernador y vicegobernador se van a llevar a cabo en 9 departamentos, regiones del Perú. Y definitivamente las 3 que acabas de aludir son regiones norteñas, donde se van a llevar adelante estos procesos electorales de segunda vuelta, porque no se superó el 30% que se requería para que salga elegida una fórmula de gobernador y vicegobernador en primera vuelta, el 2 de octubre. Consecuencia interesante, hay que estar atentos a cómo va evolucionando este proceso. Me parece que debería ser para la primera semana de diciembre, más o menos considerando los plazos en que se podría llevar adelante esta elección. Perfecto. Ahora, cuando estas actas observadas pasan ya a los jurados electorales especiales, ¿estas audiencias son públicas? O sea, ¿son obligatoriamente públicas o es decisión de los miembros de los jurados especiales hacerlo? O sea, precisamente, por favor, o sea, si son con audiencia pública. Claro, o sea, cuando se van a las actas observadas a los jurados electorales especiales, ellos tienen el mecanismo de resolver entre 4 paredes, decidir, o necesariamente pueden hacerlo de manera pública. Claro, lo hacen y emiten una resolución. Y eso es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde sí hay una audiencia. Correcto. Sin embargo, estas audiencias, si ellos toman la decisión, pueden convocar a los personeros aludidos en la campaña electoral y con ellos, bueno, no hacerlos partícipes, pero sí transparentar sus actos. Eso puede darse, porque lo hemos visto en la elección anterior. ¿Te acuerdas que lo hacían por Zoom, lo televisaban todo el mundo y ellos decidían qué acta servía, no servía, en fin? Eso pueden hacer también los jurados electorales. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Correcto. ¿Qué lección podemos sacar, José, de este proceso electoral? ¿Qué debemos corregir y en qué crees que hemos hecho bien nosotros?
A ver, lo que se ha hecho bien, por ejemplo, es el manejo de los plazos procesales. Se ha manejado bien, ha habido más rigurosidad por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido más claro en colocar plazos para presentar pedidos de tachas, exclusiones, resolverlos en primera instancia y también en instancia final del Jurado Nacional de Elecciones ya con un plazo legal, porque estos plazos que estableció el Jurado Procesales los ha hecho con una norma infralegal, o sea, con reglamentos electorales, con resoluciones, con criterios que son resoluciones infralegales, o sea, están por debajo de la ley. Pero, por ejemplo, hay plazos que sí se han acatado de acuerdo al cronograma electoral y a la propia ley, ¿no? En consecuencia, tenemos una interesante performance en todo esto, que sí habría que tomar en consideración porque creo que se mejoran los plazos. Algo que sí ha complicado también con el tema de los plazos, porque hay que ver lo bueno y lo malo, es el hecho de que algunos jurados electorales especiales hayan aceptado medidas cautelares, inscrito candidatos y alterado los plazos que establece la OMP para la distribución, por ejemplo, del material electoral. Entonces ahí, por ejemplo, se ha generado una complicación, ¿no? Pero hay que ver siempre lo bueno y lo malo, y yo creo que el proceso va llevándose más ordenado y que cada vez que van habiendo más mejoras. Sí, José, una última interrogante. Muchos ciudadanos, ejerciendo también su derecho, han votado viciados, han votado en este caso nulos o en blancos. Sin embargo, esto ha motivado que, como votos emitidos, obviamente ahí están considerados los votos nulos y blancos, pero como votos válidos, ha permitido que muchos candidatos que han tenido 28% pasen a tener 31, 32%, por lo pronto, al menos hablando de los regionales, han pasado esa valla y los han elegido, por ejemplo, autoridades. Entonces, ahí la lección aprendida, que el voto finalmente viciado o blanco termina favoreciendo indirectamente pues tal vez a quien no merecía haber ganado en primera vuelta. No, es que esos votos no favorecen a nadie, no se suman a nadie. Claro, pero el porcentaje se aumenta, pues. Lo que puede ocurrir en este caso es que vayamos a una causal de nulidad, que se configura en instancias municipales si el 50% del total de electores no ha concurrido a votar, o si de manera individual o sumada los votos blancos nulos viciados, correcto, superan el 50%. los 2/3 de la votación emitida válidamente ese día, o sea, de la población, la votación emitida ese día. Entonces ahí se configura una causal de nulidad de elecciones. Perfecto. Para terminar, José... la ley de elecciones municipales, sí. de manera expresa. Las consultas populares, las revocatorias, por ejemplo, porque ya hemos estado escuchando que ni siquiera ya están los resultados oficiales de los jurados y ya están empezando algunos pobladores, sobre todo en el interior de la región, presentar revocatorias, en fin, vacancias. ¿Cuándo procede esto? ¿Al primer año de gestión? Tercer año. Tercer año de Desde gestión. que se hicieron las mejoras, luego del caso de la revocatoria Villarán, año 2015 se hicieron mejoras en la ley 26.300, la ley que regula los derechos de participación y control ciudadano. Correcto. Entonces, en el tercer año de gestión municipal y regional, ahí se procede a cualquier proceso de revocatoria. Así es. Bueno, de 3 a 4 años y a lo mejor ya no se haga nada, pues, pero en fin. José, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado así esas pastillitas más que interesantes para que la ciudadanía pueda estar un poquito más informada. Te agradezco muchísimo, José, hasta otro momento. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchísimas gracias, un abrazo. José Tello, especialista en temas electorales. Nos vamos hasta Lima. Ahí se encuentra Joel, o me voy a la...